Cada año nuevo solía desarrollar minuciosamente una lista de resoluciones marcada de sueños, objetivos y sobre todo altas expectativas sobre mi desempeño, para variar. Me comía las uvas, hacía los rituales de viaje, amor y abundancia, y sin embargo, 365 días después, me encontraba reescribiendo deseos que no se habían cumplido. Eventualmente, la decepción se convirtió en un poco de frustración tras ver cómo mucho de lo que había escrito en un papel, intencionado fervientemente, no había llegado a mí. ¿Por qué mis deseos no se están cumpliendo? Debo confesar que nunca he sido de leer instrucciones. Cuando se trataba de armar juegos o aprender a usar una herramienta, me guiaba por mi intuición porque me daba flojera leer. O mejor dicho, que me dijeran qué hacer, en vez de darme la oportunidad de descubrirlo por mí misma. Además de dar órdenes, las instrucciones también le quitaban la diversión al proceso porque, desde mi perspectiva, indicaban la única forma correcta de hacer las cosas. Pero al final, no leer las instrucciones resultaba en dos cosas. A, una validación de mi inteligencia para crear y guiarme en medio de la incertidumbre. O B, una tarea de 30 minutos que me pudo tomar 5, más la frustración de inevitablemente tener que recurrir al manual. Ahí empecé a notar mi conflicto con la autoridad. Por otra parte, cocinar fue algo que nunca me llamó la atención durante mi adolescencia. Es una práctica con altas probabilidades de riesgo si no lo haces bien, y a mí me gusta comer rico. Recuerdo que me intentaron enseñar y nunca aprendí. Cuando te vayas a Estados Unidos te vas a morir de hambre. Tu padre trabaja todo el tiempo, él no cocina, me decían. O mi favorita, ningún hombre se va a casar contigo si no sabes cocinar. La clásica para dar justo en la herida de la validación masculina. Pero bueno, nada dio efecto. Aunque la naturaleza, bien sabia como es, hizo lo suyo con el tiempo. Cuando empecé a vivir sola, estaba trabajando en un restaurante mediterráneo. Los sabores eran cálidos en el trabajo, pero cuando llegaba a casa me encontraba con un pollo pálido con sal y arroz, porque típica comida de gimnasio, eso fue lo único que aprendí a cocinar viviendo en Maracaibo. And I just couldn't take it anymore. Si por algo me caracterizo, es porque me gusta vivir bien. Y obviamente la comida no iba a ser la excepción. Pero la intuición con la que armaba los juegos no estaba aplicando esta tarea culinaria. Yo no tenía idea por dónde empezar, no sabía qué comprar en el mercado, no entendía el display de los condimentos y mucho menos sabía con qué mezclar cada cosa. Pero yo estaba en una misión que debía cumplir sí o sí. Y si tenía que perder para ganar, lo iba a hacer. So I decided to humble myself. Le bajé 2 puntos al ego y terminé recurriendo a las recetas, que no son más que una variación de las instrucciones a las cuales durante muchos años les tuve resistencia. En esta ocasión no estaba mami diciéndome lo que tenía que hacer, y a diferencia de los juegos o las herramientas, la cocina tiene muchos caminos e infinitos destinos que superan a Roma. Cuando me permití crear con alimentos, entendí por qué dicen que el amor entra por la cocina, y también que las instrucciones no son órdenes como yo percibía, sino una guía, como lo son nuestros padres y como lo es la vida. Cocinar es un ritual, una práctica alquimista, creativa y sagrada. A través de ella he aprendido a transmutar energías y canalizar emociones. Pero para poder llegar a este punto tuve que hacer dos cosas. La primera, buscar y recibir la guía de las recetas. La segunda, tomar las bases que me dio la guía y empezar a crear activamente mis propias recetas en reconciliación con el factor riesgo. Es decir, abriendo el espacio al error. ¿Me estás siguiendo? Esto fue un game changer que cambió mi vida y en consecuencia dio inicio al efecto dominó de todo lo que estaba a punto de pasar. ¿En qué se diferencia el ritual de la cocina con los rituales de Año Nuevo? Me pregunté. ¿Y qué ingrediente está faltando en la resolución de mis deseos? Pues yo, en 2021, dejé de hacer vision boards, de pedir deseos y de escribir intenciones. Recuerdo que me enfoqué en trabajar porque cuando trabajaba estaba accionando y eso me hacía sentir más merecedora de lo que estaba recibiendo. Básicamente empecé a agregarme como ingrediente activo de mis sueños. Eso hizo que mi relación con el trabajo cambiara y el resultado dio inicio a un proceso de descubrimiento que me llevó a manifestar muchas cosas que yo deseaba. Lo admito,
traje de la visión a lo tangible de manera mucho más rápida. Pero noté que algunas de esas cosas desaparecían de mis manos como si se tratara de granitos de arena. Entonces entendí que no bastaba con hacer. También era necesario aprender a mantener y multiplicar. Ahí empecé a ver las consecuencias de mi conflicto con el merecimiento y la mentalidad de escasez. ¿Cómo podrían mantener ese ingreso, ese trabajo, ese cliente, esos bienes materiales, si no me sentía en capacidad de tenerlo y mucho menos de merecerlo? ¿Cómo podría disfrutarlo con el miedo de perderlos echándome? O peor, con la certeza de que lo perdería en cualquier momento, no importa cuán duro trabajase por tenerlo. Quizás la magia de mis rituales falla porque crecí en comunismo. Reflexioné un día en terapia. Pero una vez que lo identifiqué, no pude evitar indagar más en ese porqué. Especialmente en aquel entonces que estaba haciendo psicoanálisis y me cuestionaba todo con la curiosidad de descubrir por qué soy como soy. Aprendí que a pesar de mis privilegios, yo crecí viendo cómo el poder económico y la calidad de vida de mi familia desmejoraba con el tiempo. Todo lo que la sociedad me prometió que obtendría si estudiaba y trabajaba dejó de existir para mí. A medida que los años pasaban, los regalos eran menos, los estrenos eran un lujo, la comida estaba cara, cada 24 había menos miembros en la mesa, la familia se separaba. Recuerdo que tenía 15 años cuando la creencia de que no podría tener un auto o una casa ya estaba arraigada en mí. Y se suponía que en ese terreno infértil tenía que creer y manifestar abundancia. La experiencia de Venezuela durante la década de 2010 me hizo creer que de nada sirve trabajar duro porque el dinero que ganas no alcanza. Lo que posees se devalúa. Si lo perdiste, no podrás volver a comprártelo y no podrás tener nada material. El tiempo solo hará las cosas peor. No importa con cuántos privilegios yo haya crecido y que el pan siempre haya estado en mi mesa. Durante los años vitales de la construcción de mi sistema de creencias, crecí con el estrés constante de perderlo todo en cualquier momento. Y sé que en este sentimiento me acompaña una generación en silencio. Porque la mentalidad de escasez es silenciosa. Se confunde con previsión y ahorro. La maquillan de motivación y proactividad porque el trabajo duro se glorifica. Cuando en realidad no es más que el miedo a parar de producir por el temor a dejar de tener o que mañana pueda cambiar todo. En resumen, estaba sufriendo de algo llamado falta de fe. Ciertamente, el ingrediente que estaba faltando en mis resoluciones era yo. Pero cuando me enfoqué solo en hacer y no en visualizar, la comida me estaba quedando un tanto salada. Sí, la sal es el ingrediente principal para dar sabor y conservar alimentos, pero incluso ese ingrediente tan vital tiene límite en toda receta. El resto lo hace el tiempo de cocción. ¿Qué pasa si no le doy a la comida el tiempo que necesita para cocinarse? ¿Qué pasa si no le doy a Dios el espacio que necesito para recibir? Incluso Dios tiene un manual de instrucciones sobre la vida que yo me estaba rehusando a leer. Es simple. Manifestar es un acto de fe. Acto porque requiere acción y fe porque requiere soltar expectativas y ganar certeza. Entenderlo me llevó a preguntarme cuántos de esos deseos que no se cumplían antes sentía que realmente los merecía o que podían ser posibles para mí. Comprendí que desear algo bajo un sistema de creencias limitantes, escasez y miedo es como intentar cocinar sin ingredientes. Y como consecuencia, la razón por la cual me permití aprender a cocinar y ser buena en ello es porque acepté que merecía comer rico, entendí que quería hacerlo y que aprender era posible. Claro que es posible. Si llegaste hasta aquí, gracias. Lo que acabas de escuchar es una carta que escribí el 1 de enero de 2022 en un momento donde estaba bastante molesta y decepcionada de muchas cosas. Pero creo que es un proceso necesario en la madurez y en la receta de lo que es la vida y de lo que es crecer. Sin embargo, nunca la publiqué porque no estaba terminada y organizando mis archivos, mi Drive y haciendo todas esas cositas, preparándome para otro episodio del podcast, me encontré con esto. Y dije, wait, la abrí, perfect timing, porque la conseguí el 1 de enero, literalmente 2 años después. Sí, a ver, 2 años después. Y dije, ok, hold on, maybe we can use this. Pero la edité un poco, la terminé.
adaptándola a la versión de mí que soy hoy y lo que he aprendido hasta ahora, sobre todo en el año 2023. Espero que esta carta te haya servido. No le quiero poner fechas. Yo creo que estos sentimientos son un proceso atemporal en la vida. Y si te gustó esta sección del podcast, que son cartas y extractos de cosas que he escrito, pero que nunca han visto la luz, y quizás otras que escriba directamente para esto, déjame saber. Si estás escuchando desde Spotify, hay una sección abierta para los comentarios. Y si lo estás escuchando desde YouTube, pues también, y no olvides suscribirte. Mi nombre es Nina Chirinos, me puedes encontrar en Instagram como @universeofnina, en TikTok como @universeofnina piso. En Twitter no me busques, por favor. Y te mando un beso. Este podcast es producido por Universe Off con la asistencia de producción de Mala Cabrera, animación por parte de María Paula Carache y hosted by Nina Chirinos. Si tú eres un creador de contenido que está interesado o interesada en aprender a gestionar su podcast, en recibir ayuda en su canal de YouTube, o simplemente estás buscando aprender a diseñar tu voz y deseas aplicar técnicas de verbal design en tu estrategia, te espero en universeofnina.com. Agenda una llamada de 15 minutos sin ningún tipo de costo para que nos podamos conocer, entender mejor tu caso y ver cómo te puedo ayudar. Te mando un abrazo.